sentada. Recordar que la disnea paroxística nocturna, ojo, antes, en la disnea de origen cardíaca, el paciente tiene además edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, cardiomegalia y demás. Los pacientes que tienen disnea paroxística nocturna generalmente tienen, como les decía, a medianoche se levantan de la cama y corren muchas veces a la ventana. ¿Por qué? Porque tienen esa sensación de disnea. Por eso es que se habla de disnea paroxística nocturna. Pacientes cardiópatas generalmente pueden tener, además de sudoración, ansiedad, palpitaciones. También es importante mencionar en la parte de disnea, algunos pacientes podrían tener platifnea. Hemos repasado bastante qué es la platifnea, disnea, cuando el paciente se pone de pie por patologías generalmente del diafragma. Trepofnea, patologías generalmente pulmonares, derrames pleurales masivos, empiemas y demás. La ortodesoxia se refiere a la disminución de la presión de oxígeno al incorporarse de más de 10 milímetros de mercurio. O sea que estos pacientes disminuyen su presión de oxígeno. Hay, para tener un poco más en cuenta, la disnea de origen cardíaca y respiratoria. La cardíaca no tolera el decúbito, en cambio la respiratoria tolera mejor, puede estar recostado mucho más tiempo. La cardíaca con disnea de grado 4, recordar que esta generalmente es de pequeños, medianos, grandes esfuerzos, ¿no? De grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos o de reposo. En cambio, acá por grados en la disnea respiratoria, de acuerdo a la MRC. El cardíaco tiene edemas generalizados, generalmente en miembros inferiores. En respiratorio no hay edemas, ¿no? Cardíaco, ingurgitación yugular, respiratoria, no ingurgitación yugular. Además, podemos acá introducir en la respiratoria patologías o antecedentes de patologías respiratorias, tos con expectoración. En cambio, la cardíaca, patologías cardíacas seguramente como antecedente. En la interrogación frente al paciente con disnea, siempre lo mismo que hacemos, ¿no? Aparición, ¿en qué momento aparece más? Cuando hace ejercicio, cuando está en reposo, cuando está descansando, durmiendo. ¿Desde cuándo se presenta? ¿Hace qué tiempo? Fenómenos acompañantes, si hay sibilancias, si hay algún tipo de angor, palpitaciones, tos, la evolución, relación con el esfuerzo, con el reposo. Vamos nosotros relacionando todo eso, ¿no? La clasificación de la disnea, obviamente, es de acuerdo a la NYSHA, la New York Heart, eso es lo que es justamente en clase 1, 2, 3 o 4, les decía, de acuerdo a la actividad que uno puede realizar. La actividad física acostumbrada no provoca síntomas, fatiga, palpitaciones, disnea, angor. Clase 2, clase funcional 2, la actividad física acostumbrada provoca síntomas, o sea que acá hablaríamos en la clase 1 de pequeños esfuerzos, clase 2 de medianos esfuerzos, al revés, ¿no? De grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, y la clase 3 de pequeños esfuerzos. La actividad física menor que acostumbrado provoca síntomas, ¿no? Y la clase funcional 4, síntomas en reposo. Entonces, repitiendo, a grandes esfuerzos, clase 1, clase 2 a moderados, clase 3 a pequeños esfuerzos y grado 4, clase 4 a reposo. Es importante tomar en cuenta que hay pacientes que tienen patologías asociadas, pero un paciente cardíaco generalmente va a tener algunos criterios que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, una mnemotecnia interesante es lo que es el PREDICE 3, que podemos rescatar en general los pacientes con ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. Hay antecedentes de insuficiencia cardíaca, infarto, patologías coronarias. Los síntomas, disnea, disnea paroxística nocturna. Repito, el paciente está durmiendo bien y de repente tiene que sentarse o se despierta y va corriendo a la ventana por esa disnea, ¿no? Ortofnea, no duermen estos pacientes generalmente en decúbito supino. Cuando preguntamos, doctor, le cuento que yo duermo con almohadas altas, porque si duermo sin almohada me falta el aire, les va a decir, ¿no? O una posición ortofneica duermen estos pacientes. Disnea de esfuerzo, obviamente. Le cuento que antes yo podía, qué sé yo, caminar 3, 4 cuadras, ahora no puedo caminar más que una cuadra. O sea, cuando hacen esfuerzo empiezan a tener disnea. En el examen físico podemos ocultar un tercer ruido. Recordar que normalmente es el corazón, dunlo, dunlo, un, dos, pero en esos pacientes puede ser como un galope. Trucutun, trucutun. Tres ruidos, ¿no? Entonces también es importante tomar en cuenta.
Ingurgitación yugular, auscultación de estertores crepitantes, sibilancias también puede haber, auscultación de un soplo en el área cardíaca, edema de miembros inferiores. Radiografía, obviamente, lo más relevante es la cardiomegalia. También puede haber derrame pleural, edema intersticial, congestión venosa. Y un electrocardiograma donde puede indicarnos una fibrilación auricular, sobrecarga de cavidades, infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante tomar en cuenta esto. El motivo de consulta, otro puede ser el dolor torácico. Ya dijimos que puede ser la disnea. El dolor torácico, generalmente en la región precordial, puede darnos, el paciente puede tener esta actitud que toma justamente, que se llama engarra, pues, ¿no? Por el dolor que le puede ocasionar. Entonces, en la parte cardíaca, la intensidad puede ser de leve hasta muy severa, localización retroesternal 70% generalmente, prolongación hombro, propagación hombro-espalda en la parte maxilar y cuello al lado izquierdo generalmente, ¿no? Tipo carácter opresivo constrictivo, iniciación gradual o intenso, duración de 2 a 5 minutos, mayor de 30 minutos, ya hablamos de lo que es Gallavardín. También podemos ver concomitantes, eructos, náuseas, vómitos. El paciente puede tener además otro tipo de lo que son signos y síntomas llamados vasovagales. A eso se refiere a que puede tener sudoración, náuseas, puede tener otro tipo de patologías asociadas a este paciente, no sea, lo van a ver pálido, frío, disnea, factores que van a desencadenar. ¿En qué momento puede desencadenar más? Por ejemplo, cuando hace mucho frío, cuando están muy estresados o son sometidos a grandes alturas. Entonces, mucho cuidado, no puede darse nomás esta patología en muchos pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso. También es importante que si el paciente mejora en reposo, con los betabloqueantes, con nitritos y demás. Ahí está la mano en garra que habíamos comentado. Ahí está la distribución del dolor típico precordial que puede ir al hombro hasta la región del dedo meñique, ¿no? Por la región cubital. Factores de riesgo, obviamente dijimos que un paciente se puede infartar, obviamente, cuando tiene factores de riesgo. No voy a pensar en un peladito de 15 años que se está infartando, un poco probable, pero tenemos que tomar en cuenta. Hay lo que se llama los modificables y no modificables. Modificables, obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipemias, que podemos modificar. Obesidad, que baje de peso, tabaquismo, que deje de fumar, que deje de consumir tabaco, hipertensión arterial, ¿qué hacemos? Le decimos que tome sus medicamentos para la presión arterial, diabetes con hipolipemiantes, dislipemia, o hacemos que tome, pues, medicamentos que van a bajar justamente lo que es colesterol, triglicéridos, dándole atorvastatina, gemfibrosilo y demás, ¿no? Factores de riesgo no modificables, edad y sexo. Generalmente el varón tiene mayor riesgo, 45 años para adelante, altísimo riesgo de que pueda tener mayor riesgo de infartos, ¿no? Antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares. Papá, la mamá tenía problemas cardíacos, seguramente puede tener también el paciente, ¿no? Antecedentes familiares de estas patologías. Principales causas de dolor torácico pueden ser, repito, de origen cardíaca, cuando te duele el pecho, el tórax, no sé, será el pulmón, será el corazón, ¿qué puede ser? ¿Será el esófago? Dentro de las cardíacas, obviamente, tenemos que tomar en cuenta el dolor producido por una patología isquémica y no isquémica. Cardíaca isquémica, obviamente, el Angor estable, el síndrome coronario agudo. Cuando nosotros tenemos una sospecha de infarto de miocardio, colocamos mejor síndrome coronario agudo como diagnóstico, dando a entender a que todavía no tienes el diagnóstico, pero que sí hay algo que está produciendo alteración en estas coronarias, es un infarto, una isquemia y demás. Cardíacas no isquémicas, pericarditis, un derrame pericárdico, valvulopatías, patologías aórticas que pueden llevar también a dolor, ¿no? No cardíacas, obviamente, fuera del corazón, pueden ser gastroesofágicas, las más comunes, de flujo gastroesofágico, espasmo esofágico, úlceras gastroduodenales, otras tromboembolia pulmonar, neumotórax, dolores musculoesqueléticos, un síndrome de Tierce, que puede doler, no puede, una osteocondritis podría darnos, ¿no? Crisis de pánico, crisis de angustia y demás. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso para poder entender si el paciente tiene un problema cardíaco o extracardíaco.
La frenocardia, neurosis cardíaca psicógena, también se puede dar en estos pacientes, algún tipo de pacientes que tienen problemas, sobre todo psicógenos, dolor izquierdo con contracción diafragmática, bloqueo respiratorio y palpitaciones. Por eso se caracteriza la frenocardia. Causas de dolor isquémico cardíaco. Como habíamos visto, pueden ser de origen cardíaco, netamente por alteración de las coronarias, o puede ser una patología distinta a estas coronarias, ¿no? Las coronarias, dijimos, lo más común, aterosclerosis, puede ser un nacimiento anómalo de la arteria pulmonar, arteritis, ya sean patologías lúpicas, autoinmunes y todo eso, ¿no? Disección del ostium del tronco a partir de la disección aórtica, obstrucción del ostium. O sea, puede darnos varios tipos de patologías, ¿no? Pueden llegar a afectarse estas coronarias, disminuir la luz y obviamente hacer un infarto, ¿no? Embolias mitrales, fibrilación auricular y demás. Ausencia de patología arterial coronaria, pueden ser varias, de este síndrome de lo que es Angor con arterias coronarias sanas, espasmo coronario, pueden tener contracción estas coronarias y dar un dolor intenso en el paciente, ¿no? Enfermedad de los pequeños vasos de James, alteración se puede dar también en lo que es la hemoglobina, disociación en la hemoglobina, síndrome X, síndrome de infarto con coronarias sanas, tromboembolismo recanalizado, espasmo coronario, consumo de oxígeno, atletas hipertiroidismo también se puede dar, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, corazón pulmonar agudo, estenosis aórtica, miocardiopatía obstructiva, síndrome de prolapso mitral. Todo esto puede llevarnos a que pueda darnos este dolor, ¿no? Taquicardia paroxística y demás. Variedades de dolor isquémico cardíaco, según su forma de presentación. Puede ser angina de pecho de esfuerzo, angina de pecho de decúbito, de reposo o angina de pecho variante o paradójica. Según su presentación, según el número de duración o intensidad de la crisis, angina estable podría ser, angina inestable. En la inestable puede ser del siguiente comienzo, progresiva, puede ser síndrome coronario intermedio, isquemia aguda persistente, angina postinfarto de miocardio, angina variante, y puede ser también infarto de miocardio sin onda Q de necrosis o con onda Q de necrosis. Vamos a ver el electrocardiograma, seguramente en varias clases, para poder entender lo que estamos hablando, ¿no? De si onda Q o con onda Q. Bueno, aparte del dolor, como hemos visto, puede darnos dolor y el paciente puede tener o un problema cardíaco o tal vez no lo sea. Si es un problema cardíaco, será por una alteración de las coronarias o no será por las coronarias. Tenemos que ver, como hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores. Otro va a ser las palpitaciones, otro motivo de consulta. Percepción de consciente de los latidos cardíacos bajo forma de un golpe precordial, más o menos intenso, y que va a molestar. El paciente va a decirle, doctor, le siento que me palpita el corazón. Entonces el paciente siente, entonces es una percepción consciente del latido cardíaco. Esto no es un, ojo, no es un signo, es un síntoma que el paciente refiere. Lo mismo tenemos que ver cuándo empezó, cuándo apareció, frente a qué circunstancias, de qué forma se inicia y termina el episodio. Puede ser una taquicardia sinusal, una taquicardia paroxística. Si es sinusal, normalmente la frecuencia va hasta 140, puede ser secundario un proceso, qué sé yo, de estrés, un proceso de fiebre que puede llevarte a una taquicardia sinusal. Bueno, no es patológico, obviamente. Una taquicardia paroxística, palpitaciones de inicio y final brusco, frecuencia aproximada de 200. Bueno, esto puede descompensar al paciente. Obviamente, imagínate que 200 latidos por minuto puede llegar a descompensar al paciente y puede darnos tranquilamente taquicardia paroxística y puede el paciente llegar a tener hasta hipotensión, choque y demás, ¿no? Puede ser regular, con o sin repercusión hemodinámica. Si hay repercusión hemodinámica, inmediatamente tenemos que revertir esta taquicardia paroxística, ¿no? Tendríamos que revertir inmediatamente. Extrasístoles, palpitaciones instantáneas y fugaces, frecuencia y puede ser variable, a momentos aparecer, desaparecer, molesta generalmente al paciente, algunos no.
puede tener pausa compensadora completa o no, y el latido post-extrasístole. Pueden ser de origen, uno, auriculares, cuando son casi parecidas a las de base, o pueden ser ventriculares, cuando son muy diferentes a las de base. O sea, si yo veo algo muy aberrante, diferente a las de base, tendré que decir que es una extrasístole ventricular. Entonces, tenemos que ver. Normalmente los latidos son regulares, y de repente, ¡plá!, aparece algo irregular, hablamos de extrasístoles, ya sea, repito, auriculares o ventriculares. El síncope, otro motivo de consulta, pérdida brusca y transitoria de lo que es la conciencia. El paciente puede ser que refiere a que se va a desmayar, se desmaya, pierde la conciencia. Puede ser por la disminución de lo que es la frecuencia cardíaca o una alteración en la bomba del corazón. Bueno, obviamente, si es que no hay un adecuado gasto cardíaco, pues no va a llegar adecuadamente la sangre al cerebro y el paciente va a perder la conciencia. Síncope de origen cardíaco pueden ser tranquilamente las bradiarritmias, o sea, alteraciones en la disminución de la frecuencia cardíaca, bloqueos auriculoventriculares frecuentemente, enfermedades del nódulo sinusal, taquiarritmias, aumento de la frecuencia cardíaca. Recordar que dijimos que lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Más allá de eso, ya sea más de 100 o menos de 60, pues puede darnos alteraciones y el paciente puede llegar a perder la conciencia. Entonces, es importante imagínense una taquicardia supraventricular, que esté latiendo a 200 latidos por minuto. Obviamente no va a dar espacio a que ese corazón se llene nuevamente de sangre y por ende no va a producir un adecuado gasto cardíaco y el paciente va a perder la conciencia. Entonces, los extremos nos pueden llevar a que el paciente pierda la conciencia. O sea, una disminución no sé, menos de 40, 50 de frecuencia va a disminuir el gasto cardíaco y el paciente puede perder la conciencia. O, en lo contrario, incrementar mucho la frecuencia igual puede producir síncope. Obstrucciones al flujo aéreo, obviamente, estenosis aórtica, mitral, tromboembolia pulmonar masiva, mixomas, miocardiopatías hipertróficas también. Otro motivo de consulta puede ser el edema. Doctor, mis pies se me hinchan. El edema, aumento de volumen de líquido en el intersticio, ¿no?, en el tejido subcutáneo. Puede ser, bueno, obviamente tenemos que tomar en cuenta si es bilateral. Yo voy a pensar de que es de origen o cardíaco, o puede ser también de origen renal, o de origen hepático, o desnutrición también te puede llevar a edemas, ¿no? Pero si el paciente tiene edemas y además bilateral y es duro, tiene disnea, ingurgitación yugular, seguramente de origen cardíaco, ¿no? Normalmente es bilateral, frío. Interrogatorio al paciente, inicio, ¿cuándo empezó estos edemas? ¿No? Simétricos. Si son simétricos, yo tengo que pensar de que es de algo sistémico. Si fuera asimétrico el edema, yo tendré que pensar que es algo localizado, una trombosis venosa profunda, por ahí podría ser. Generalmente no son dolorosos los edemas, puede haber algo de calor local. En algunos pacientes generalmente el edema puede ser blando, pero en la gran mayoría puede ser también duro, ¿no? En la hemóftisis, la expulsión de sangre roja rutilante con un esfuerzo de tos. ¿Será que puede producir hemóftisis? Sí, un paciente cardíaco como la estenosis mitral podría darnos hemóftisis. Los signos y síntomas tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El paciente está generalmente en decúbito dorsal, se completa el examen en decúbito lateral izquierdo y en posición erecta, sentado o de pie, con el tórax inclinado hacia adelante. En el hombre con tórax desnudo, en la mujer tenemos que recubrir la parte con un paño cubriendo la cara anterior del tórax, ¿no? Relajado, el paciente está sentado relajado y el médico generalmente a la derecha del paciente, ¿no? Para ver cómo está el paciente. Siempre se hace la inspección, la palpación, la percusión también, obviamente se hace, ¿no? Pero en la parte práctica, muy poco ya le hacemos la percusión. Inspección, palpación, percusión, ocultación. Pero sí está descrito, ¿no? Tendríamos que mencionarlo. Obviamente lo más importante sería la ocultación. Se inicia la inspección, paciente de decúbito supino, y también, repito, también la vamos a colocar después de parado, ¿no? Perdón, de sentado.
Vamos a ver seguramente en la inspección dónde se encuentra el choque de la punta. También vamos a poder ver en estos pacientes si existe algún tipo de latido por ahí. Podemos observar si tiene ingurgitación yugular, o sea, de forma general, ¿no? Como este es el tórax. Por ejemplo, si el paciente está sentado, yo voy a asumir de que tiene una posición ortopneica. Algunos pacientes encima de la almohada, que duermen con una almohada adelante. Pacientes en decúbito supino no toleran. ¿Qué posición adoptan? Sentado, semisentado, Fowler o semi-Fowler. La ortopnea, sensación subjetiva de falta de aire cuando el paciente está en decúbito supino. También puede haber acá ictericia. ¿Será que hay un paciente cardíaco ictericia? Sí, puede haber ictericia. Recordar que pueden hacer congestión hepática y hacer un hígado cardíaco. También puede haber ingurgitación yugular, grado 1, cuando está por 2 centímetros encima lo que es la clavícula. Grado 2, la ingurgitación yugular llega hasta el borde posterior del esternocleido mastoideo. Grado 3, borde anterior del esternocleido mastoideo. Y grado 4, hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Algún tipo de síndrome característico? Sí, el síndrome de Marfan se caracteriza por aracnodactilia. Vean cómo están sus dedos largos, ¿no? Longilíneo. Doliocefalia, signo de Owers, dedo pulgar, sobrepasa la región cubital, ¿no? Cuando uno cruza este dedo para el otro lado, sobrepasa por acá este dedo pulgar, no digamos que cruce el dedo, ¡pah! Hasta acá. También en el examen físico podemos ver si es que hay alguna alteración. Obviamente nos llama la atención que existe aquí una gran escoliosis, ¿no? Síndrome de Piwis se puede dar en cierto tipo de pacientes como complicación que se caracteriza por poliglobulia, obesidad y apnea del sueño. ¿Qué pasa con estos pacientes? Normalmente están durmiendo, roncando y de repente dejan de respirar, ¿no? Por algunos periodos y nuevamente roncan, pero estos pacientes despiertan, pues cada ratingo están durmiendo y hacen apneas, o sea, respiran bien y de repente unos varios segundos, 30 segundos, 40 segundos, no respiran, ¿no? Y empiezan nuevamente a respirar, pues así, estos pacientes descansan mal, obviamente, ¿no? Cada ratingo les van despertando. En la inspección es importante siempre ver, como dijimos, las conjuntivas, la coloración, si están histéricas o no, o rosadas, si están cianóticas o no, conjuntivas, labios, nariz, dorso de la lengua es importante. También podemos ver algunos signos, tricomía mitral, facies mitral, signo de Biuset, sacudidas que se pueden dar, movimientos rítmicos de la cabeza con cada latido. También puede haber algún tipo de muset venoso de Casio, mueve el lóbulo de la oreja y cabeza, miocárdica de Huschard, vejez prematura se podría ver. O sea, puede haber también acropaquías, recordar que existe dedos en palillo de tambor, uñas en vidrios de reloj, que también podría ser por un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca. Facies aórtica, paciente pálido, parece que estuviera porcelanado, símbolo exoftalmos. Acá podemos asociar signo de Muset, que mueve la cabeza con cada ritmo cardíaco. Signo de Müller, la úvula va moviendo con cada latido cardíaco. Pulso de King, en el lecho unguial lo mismo se puede ver, ¿no? Con cada latido cardíaco se puede ver que existe una irrigación en el lecho unguial, ¿no? Signo de Müller, bamboleo o movimientos rítmicos de la úvula con cada latido. Signo de Muset, la cabeza va moviendo con cada latido cardíaco, ¿no? Va moviendo lateralmente. Hay también algunas posiciones anómalas, como la posición en plegaria maometana, que se puede dar, que esos pacientes se colocan de rodillas y como haciendo una plegaria maometana en un taponamiento cardíaco, se puede dar, ¿no? Acá la mano engarra en un infarto de miocardio. Acá también se puede dar, no sé si es un video, ingurgitación yugular, además, ¿no? Una facies mitral, chapetas malares, miren,
el paciente con una estenosis mitral, como se puede ver, ¿no? Respetan, ahí están los surcos, pero miren, chapetas malares, ¿no? Signos de Romaña Massa, estos pacientes que generalmente son, qué sé yo, la vinchuca en este caso, ¿no? El triatoma infesta, pueden en la noche pues producir esto y hay un edema unilateral y esto puede ser el signo de Romaña Massa, lo más probable. Tenemos que tomar en cuenta también, ya dijimos que si hay uñas en vidrio de Zelok, ¿no? Acropaquías, dedos hipocráticos, deformidades de la pared, choque de la punta, que es importante tomar en cuenta. Ahí se puede ver los dedos hipocráticos. En insuficiencia cardíaca se puede dar este tipo de dedos o uñas. En fiebre endocárdica o endocarditis bacteriana se pueden observar algún tipo de signos, por ejemplo, manchas de Roth, petequias conjuntivales, lesiones en astilla. Estas, por ejemplo, son signos de una pericarditis, ¿no? Se puede ver equimosis o en este caso en astilla. También podemos ver en las conjuntivas, en los miembros inferiores, en las manos, por ejemplo, lesiones de Honeywell, por ejemplo, en una endocarditis bacteriana, nódulos de Osler, también conjuntivales, ¿no? En la endocarditis bacteriana hay criterios obviamente mayores, menores, pero tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes pueden tener fiebre, obviamente, fenómenos vasculares, o sea que sí pueden producir estos signos o síntomas como hemorragias conjuntivales o lesiones de Honeywell. Te pueden ver las lesiones en astilla, infarto pulmonar, aneurisma micótico, etcétera, etcétera. Fenómenos inmunitarios, glomerulonefritis, nódulos de Osler o de Roth. También puede haber cultivos, hemocultivos que sí salen positivos, ¿no? Para el estreptococo. Y además también tendríamos que apoyarnos con un ecocardiograma para ver si no tiene o no tienen este tipo de lesiones endocárdicas, ¿no? Endocarditis. Si hay un derrame pericárdico, obviamente tendríamos que hacer una pericardiocentesis. Podemos invertir la radiografía y nos da el signo de la copa de champán, que es evidencia de rectificación de los, en este caso, arcos, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. También tenemos que tomar en cuenta que existe una tríada de Beck, que se llama, ¿no? Que se caracteriza por hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos hipoforéticos. ¿En qué se da esto? En el taponamiento cardíaco. El paciente que tuvimos, bueno, que tenemos en el hospital, hizo por un taponamiento cardíaco, ¿no? Y se hizo una pericardiocentesis para poder tener. ¿Cómo se introduce el catéter o la aguja? Ángulo, miren, entre el ángulo de la pensifoides y lo que es el reborde costal, con dirección hacia la axila, se va introduciendo y en el momento que sale el líquido se detiene, pues bueno. Entonces tenemos que tomar en cuenta la inspección por fuera del área precordial, tomar el pulso obviamente, ver si hay incrustación yugular, palpación del hígado para ver si no hay hepatomegalia, tomar la presión arterial. Y también es importante tomar en cuenta la presión venosa central. Normalmente podemos medirla con un catéter tipo Shangan. Podemos ver, miren, introducir un catéter y nosotros podemos ver. Normalmente la presión venosa central va fluctuando entre 8 a 12 centímetros de agua. Repito, la presión venosa central generalmente va desde 8 a 12 centímetros de agua. Con un catéter podemos nosotros medir, ¿no? Introducir un catéter. O mucho mejor, pues podría ser, también existen catéteres que son ya, obviamente, que se pueden emplear, pero en el hospital, con un catéter de venoso central podíamos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Repito, 8 a 12 centímetros de agua. Ahí está cómo se puede buscar un catéter, podemos introducir, ya sea por la subclavia o por la yugular, y va hasta la aurícula derecha, ¿no? Ahí se deja este catéter. A ver, podemos ver, no sé si aquí un video. Vamos a ver, creo que aquí hay un video, vamos a ver, esperemos que dé. ¿Se puede ver? ¿Se está viendo? ¿Aló, aló? No, doctor, no se está viendo. A ver, vamos a ver, algo está pasando por acá. ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? No, No, doctor, no se doctor, ve. todavía. Pero hombre, Creo que ya no está compartiendo. eso estoy viendo. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora sí.
Es que el video, voy a mostrarles un video para que más o menos vean cómo se hace una vía central. ¿Ahora sí se ve? Sí, Sí, se ve, doctor. Bueno, para medir, por ejemplo, la vía central, o sea, para ver cómo se toma la presión venosa central, miren, la presión venosa central, hay que introducir un catéter, ya sea por la yugular, o tenemos que, yugular interna, ¿no? O por la subclavia. Para medir la presión venosa central, tiene que llegar hasta la aurícula derecha. Es de 8 a 12 centímetros de agua. O podemos usar un catéter de Schwann, pero que es muchísimo más caro, ¿no? Para ver la presión en cuña y todo eso. Pero venosa CTO. Ahí está. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Las contraindicaciones femorales. Es para tener una vía de acceso, pero también es importante para poder colocar. ¿Cómo se hace? Vamos a ver cómo se coloca. Este es el catéter doble lumen. Catéter impregnado. Pincelación de pinga de 5 cc. Obviamente, ahí está. Vamos a ver cómo se hace. Amplia, aquí está la cabeza, aquí está el esternocleidomastoideo. Dentro de nuestra ropa quirúrgica. Veamos cómo coloca una vía central. El mayor espacio posible. En caso de que no podamos insertar otro catéter venoso central en la zona que hayamos elegido, tenemos que tener preparada otra zona distinta en caso de que tengamos que cambiarnos de zona. En este caso, se va a hacer una instalación de catéter venoso central. Una vez pincelado, se cubren los campos estériles, se adhieren a la piel, lo cual hace fácil su instalación. Una vez puestos los campos estériles, se empiezan a abocar los reparos anatómicos, donde se encuentran los dos haces del esternocleidomastoideo, el haz clavicular y el haz esternal. Aquí, como se puede ver, estamos terminando la colocación de campos estériles, manteniendo siempre la esterilidad con gorro y mascarilla. Preparamos entonces... Se puede ver, si no. Tocamos los reparos anatómicos, que en este caso es el manubrio esternal, los dos haces del esternocleidomastoideo que forman un triángulo, cuya base es la clavícula. Ahí estamos viendo los lados del triángulo. Preparamos nuestro trocar, preparamos nuestra guía. Cabe destacar que la instalación de este catéter venoso central es con técnica de Sellinger, que es guía sobre dilatador. Recomendamos que la punción sea con aguja 21 para aquellas personas que cuentan con poca experiencia. Dentro de los reparos anatómicos también encontramos la mamila, que la dirección de la punción es hacia el haz del esternocleidomastoideo, en dirección hacia la mamila. Lo está dirigiendo, ¿no? La aguja va a dirigir hacia el pezón. Estamos funcionando con aguja 21. Ahí observamos que fluye sangre venosa. Ahí está funcionada la yugular interna. Y guiándonos con nuestra aguja 21, instalamos un trocar. Ahí vemos cómo nuevamente entramos a la yugular. Seguimos aspirando. Retiramos la jeringa. Estamos en condiciones de instalar la guía. Esta guía metálica siempre tiene que estar a la vista, porque se puede quedar dentro. Una vez que la guía ha entrado lo suficiente, se va a vena cava superior, estimulando aurícula derecha, mostrándose en la electrocardiografía como una extrasístole ventricular. Ya con la guía instalada, en el sitio de punción por el cual vamos a poner un dilatador a través de esta misma guía, donde pondremos nuestro catéter. Ahí estamos colocando el dilatador, siempre con la guía a la vista. Y ahí se va a poder hacer eso, ¿no? Dilatamos la piel hasta llegar a la vena yugular. Una vez dilatada la zona de la piel, estamos en condiciones de colocar nuestro catéter venoso central. En este caso es un catéter de triple lumen, o sea que el mismo catéter ofrece 3 lúmenes distintos. Ya dilatada la zona, a través de la guía se introduce el catéter y esperamos que a que salga esta guía a través de uno de los lúmenes del catéter. Siempre tiene que estar a la vista, no se nos debe de perder la guía. Ya salió, ahora estamos en condiciones de insertar nuestro catéter venoso central en la yugular interna. Este catéter viene numerado, viene graduado de 15 centímetros. A esta altura se recomienda una inserción entre 12 y 13 centímetros. Una vez puesto este catéter, ya estamos en condiciones de retirar la guía y de fijar nuestro catéter.
Volvemos a repasar con solución antiséptica y clorhexidina con base alcohólica para tener una esterilidad. Colocamos esta mariposa que sirve de sujeción del catéter, la cual podemos fijar con 2 puntos de seda. Ahora vamos a proceder a la fijación de los puntos. En este caso, el paciente está con anestesia general, por lo tanto está dormido, está intubado, pero estos procedimientos se pueden hacer con paciente despierto y con anestesia local. Terminando este punto, volvemos a repasar con clorhexidina para mantener nuestra zona bien limpia con antiséptico. Estamos en condiciones de retirar la guía y de aspirar por cada uno de los lúmenes, muy importante, para que no entre aire, porque este aire entra directo a la yugular, después a la vena cava, y esto hace una embolia aérea. Tenemos que flachar los lúmenes, sacarles el aire, colocar suero. Podemos colocar una llave de 3 pasos, lo que nos multiplica más los lúmenes, y finalmente vamos a tener más lúmenes, teniendo así hasta 6 opciones de colocar ciertas drogas o soluciones. Para que vean, esta vía central, además de eso, puede servir para, obviamente, para instalar medicamentos rápidamente, pero también sirve para hacer lo que es justamente la presión de la presión venosa central. Podemos medir con este catéter. Las tapas de los catéteres. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan dudas hasta acá? Bueno, a ver. Les preguntaré entonces, ¿qué aprendieron? ¿Aló? ¿Se nota? ¿Se escucha? Se escucha, doctor. Bueno, hemos visto la parte de semiología cardíaca que hemos iniciado. Vamos a ver, hemos visto lo que es el dolor, cardiología, la disnea, cuánto es la presión venosa central, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a quedar acá, me parece que ya está, ¿sí? Nos veríamos el día miércoles, ¿no? Tenemos clases, seguimos con los exámenes, los que están en la parte práctica, no se olviden llevar siempre todo su instrumental, todo eso, ¿no? Hoy día no hay lista, nos veríamos nomás el día miércoles, esperemos que vaya a mejorar el clima. ¿Listo? Bueno, se cuidan, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.